vamos a ver hoy cómo resolver un triángulo rectángulo. Empezaremos diciendo que resolver un triángulo es averiguar el valor de alguno de sus elementos, ya sean lados o ángulos, a partir de otros elementos conocidos, otros lados u otros ángulos, ¿no? Entonces a nosotros nos van a dar unos datos del triángulo y nosotros con esos datos vamos a tener que calcular el resto de los elementos, el resto de valores de los lados o el resto de valores de los ángulos, ¿vale? Entonces, primero, vamos a ver qué conocemos de un triángulo rectángulo. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo, que es todo aquel, ¿no?, que contiene un ángulo recto, ¿vale? El ángulo recto normalmente lo vamos a denotar aquí en el dibujo con un piquito, ¿vale? Cuando yo, en vez de poner el ángulo en curvo, lo pongo así, con un piquito, pues quiere decir que ahí se forma el ángulo recto, 90 grados, ¿vale? Los dos ángulos que forman, o sea, los dos lados que forman el ángulo recto son los catetos, como bien sabemos, ¿vale? Bien, si uno es el cateto A, ¿vale?, por ejemplo, y este es el cateto B, vamos a llamar a la hipotenusa C, ¿vale? Conforme controlamos nosotros los lados o como hemos pintado normalmente, cómo denotamos a los lados y a los ángulos y a los vértices, ¿no? Este sería el vértice A, este sería el vértice B, este sería el vértice C, ¿no? Y sus ángulos, pues los denotaremos con, ¿vale?, A, B y C con un circunflejo arriba, ¿vale? De aquí lo que conocemos es que el ángulo C mide 90 grados, porque es donde se forma el ángulo recto, ¿vale? Bueno, el primer resultado que nosotros conocemos dentro del triángulo rectángulo, ¿no?, pues como bien sabemos es el teorema de Pitágoras, que relaciona los tres lados, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Y el otro resultado que nosotros sabemos de todo triángulo es que la suma de todos sus ángulos siempre debe ser 180 grados, ¿vale? Con lo cual, cuando yo sume el A más el B más el C, siempre debe dar 180 grados. Como en este caso el ángulo C mide 90, ¿no?, pues necesariamente entre el A y el B tienen que sumar 90 grados, por lo que lo mismo deben ser ángulos complementarios, ¿vale? Bueno, pues para resolver un triángulo rectángulo, ¿no?, yo puedo tener, si tengo los siguientes datos, ¿vale?, ¿qué voy a poder calcular? Vamos a llamar incógnita, ¿vale? Bueno, pues si yo conozco dos lados, ¿vale?, automáticamente voy a poder calcular el otro lado, ¿vale? Para ello tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras y los tres ángulos, ¿vale? Un ángulo ya lo conocemos, que es el ángulo recto, y para calcular cualquier otro ángulo, pues tendría que utilizar una razón trigonométrica, ¿vale? Entonces, si conozco dos lados, lo voy a poder resolver. Y también lo vamos a poder resolver si conocemos un ángulo distinto del ángulo recto, lógicamente, y un lado, ¿vale? Porque con un ángulo y un lado, pues yo voy a poder calcular, utilizando las razones trigonométricas, cualquiera de los otros dos lados, ¿vale? Vamos a calcular los otros dos lados. Y teniendo en cuenta que el ángulo tiene un ángulo recto, pues si conozco el otro ángulo, el complementario será el otro ángulo, ¿vale? Bueno, vamos a verlo con ejemplos, ¿eh? Entonces, vamos a borrar ahí un poquito. Bien, entonces vamos a cogernos dos ejemplos. ¿Vale? La pizarra tarda un ratito en borrarse. Bien. Por ejemplo, imaginad que a mí me dicen que en un triángulo rectángulo yo conozco pues dos lados. Imaginad que conozco el lado A, que mide 11, y la hipotenusa, que mide 20, ¿vale? Y la hipotenusa, que la vamos a llamar C, ¿vale?, que mide 20. ¿Vale? Esta es la hipotenusa, ¿vale? Bueno, en mi ejemplo pintaríamos el dibujo, ¿de acuerdo?
Y yo, este mide 20, que lo he llamado C, ¿de acuerdo? Y este mide 11, lo vamos a llamar A, por ejemplo, ¿vale? Venga, entonces aquí tendré mi vértice C, aquí mi vértice A, aquí mi vértice B. Yo quiero calcular el lado B, ¿vale? Aquí tengo el ángulo recto. Bueno, pues si quiero calcular el otro lado, lo único que tengo que hacer es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, la hipotenusa al cuadrado, 20 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, que es 11 cuadrado, más el valor del otro cateto al cuadrado, ¿vale? Por tanto, 400 tiene que ser igual a 121 más b al cuadrado, despejando de aquí b al cuadrado, será 400 menos 121, o lo que es lo mismo, eso da 279, ¿no? Luego b, tendríamos dos soluciones, ¿no? Más menos la raíz de 279, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a quedar con la positiva, lógicamente, porque b es la medida de un ángulo, ¿vale? Con lo cual la b valdrá lo que valga la raíz de 279, que eso es, si yo lo miro por aquí, 16,7. ¿Vale? Pues ya tendríamos el valor del otro lado. Hemos aplicado el teorema de Pitágoras, ¿vale? Si ahora yo quiero saber cuánto miden los ángulos, ¿no? Pues yo me voy a fijar, por ejemplo, en el ángulo A, ¿vale? Vamos a fijarnos en el ángulo A, que se forma aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué dos datos tengo yo con respecto a ese ángulo? Pues conozco la hipotenusa y conocemos el cateto opuesto. Pues busco la razón trigonométrica que se calcula con la hipotenusa y con el cateto opuesto, que en este caso es el seno, ¿vale? Pues si yo calculase el seno del ángulo A, eso es el cateto opuesto, que es 11, entre la hipotenusa, que es 20, ¿vale? Pues calculamos 11 entre 20, ¿no? Que eso nos da 0,55. Y ahora usamos la calculadora, ¿de acuerdo? Para ver qué ángulo es aquel cuyo seno vale 0,55, ¿vale? Tiene que dar un ángulo en el primer cuadrante, ¿no? Pues estamos en un triángulo rectángulo. Pues le damos a SIF, seno y a 0,55 y la calculadora nos devuelve el ángulo. En cuestión, este ángulo es pues 33 grados y 22 minutos, ¿vale? La calculadora normalmente nos devuelve en ángulo, en grados, ¿vale? Y con la tecla que pasa grados, minutos y segundos, nosotros podemos decir exactamente cuál es, ¿vale? Ya tengo un ángulo B, el ángulo A, perdón. Para calcular el ángulo B, pues simplemente tenemos en cuenta que los tres tienen que medir 180 y que este mide 90, ¿no? Por tanto, el ángulo B tiene que ser 90 grados menos 33 grados y 22 minutos, ¿vale? Y eso nos dará, pues sería 90 menos 33, que eso es 56 grados y 38 minutos, ¿vale? Y ese sería el ángulo B y tendríamos el triángulo perfectamente resuelto, ¿vale? Eso es cuando nos dan dos lados. Si me dan un lado y un ángulo, pues vamos a ver cómo se haría, ¿vale? Entonces, borramos otra vez la pizarra, para abrirnos huecos. Venga, y ahora tendremos que usar un lado y un ángulo, ¿vale? Bueno, por ejemplo, imaginad que tenemos los siguientes datos, ¿vale? Yo tengo mi triángulo rectángulo, vamos a pintarlo otra vez así. Venga, a este le hemos llamado C, a este A y a esto B. Lo hacemos igual que antes, A y C, ¿no? Venga, y los datos ahora son, imaginad que nos dicen, se conoce el ángulo B, que son 50 grados, ¿vale? Y vamos a conocer también el lado A, que son 15 centímetros. En este caso me están dando un cateto y un ángulo, ¿vale? Lo pongo aquí en el dibujo, esto vale 15 y el ángulo aquí vale 50 grados, ¿vale? Bueno, automáticamente puedo calcular el ángulo que me falta, igual que hemos hecho antes, teniendo en cuenta que los tres suman 180 y este mide 90, pues el ángulo A tiene que ser 90 grados menos 50 grados, 40 grados, ¿vale? Ya tenemos el ángulo que faltaba. Y ahora, para calcular los lados, pues yo me fijo, ¿vale? Si nosotros lo que queremos calcular es, por ejemplo, la hipotenusa,
Bueno, aquí este le he puesto C y se llama B, ¿vale? Lo he copiado mal. Quiero calcular la hipotenusa, ¿no? Bueno, pues yo el lado que conozco con respecto... me tengo que fijar en un ángulo. Normalmente vamos a coger como ángulo el ángulo que nos da el problema, ¿no? No el otro, porque me he podido equivocar en la cuenta. Entonces, para este ángulo, el dato que yo tengo es su cateto contiguo, ¿vale? ¿Y quiero calcular la hipotenusa? Bueno, pues entonces tengo que usar el coseno, que es el que se calcula con el cateto contiguo y la hipotenusa, ¿vale? Por tanto, sería coseno de 50 es cateto contiguo, que mide 15, entre hipotenusa, que mide C, ¿vale? Luego la hipotenusa será despejando de aquí, este pasa para acá multiplicando, este pasa para acá dividiendo, pues 15 entre lo que valga el coseno de 50 grados, ¿vale? Y eso da, vamos a ver la solución, que la tengo por aquí escrita, ¿vale? Nos da 23,34 centímetros. Bueno, pues ya tenemos calculado el valor de la hipotenusa. Si ahora queremos calcular el valor del otro cateto, pues tengo dos opciones. Una, utilizar el teorema de Pitágoras con los dos lados que conocemos, ¿no? O, más sencillo, volver a utilizar una razón trigonométrica, ¿vale? ¿Qué razón tendría yo que utilizar ahora? Bueno, yo tengo el ángulo aquí arriba, ¿vale? Ahora conozco el cateto contiguo, igual que antes, ¿vale? Y quiero calcular el cateto opuesto. Pues entonces la razón que relaciona los dos catetos es la tangente. Pues calculamos la tangente de 50, ¿no? Que sería el cateto opuesto, que es B, entre el cateto contiguo, que es 15, ¿vale? Despejando de ahí la B, cojo el 15, lo paso multiplicando para acá, y entonces B sería 15 por lo que valga la tangente de 50. Cogemos la calculadora, lo calculamos, yo veo la solución, que lo tengo por aquí, ¿vale? Y entonces, eso me da, pues 17,88, ¿vale? Podéis comprobar que si hacéis el teorema de Pitágoras, obtenéis exactamente el mismo resultado. Pues estas son las técnicas que vamos a utilizar para resolver un triángulo que sea rectángulo.